Después de haber hecho un breve repaso al texto La memoria del poeta y de tratar de dilucidar aquello que trata de el registro de la palabra, la de la diferencia entre palabra cantada y palabra mántica, de los lugares de poder como el del rey de verdad, las musas, el poeta, y la constitución de un contexto netamente tribal y guerrero, nos obliga a pensar en algunos puntos sobre los cuales van a dialogar nuestros estudiantes, futuros colegas y filósofas. Así que los vamos a escuchar, les doy la palabra y es muy importante todo el registro de ustedes para continuar este trayecto. Muy bien, ¿quién toma la palabra? Dale, Federico. En la Grecia antigua, el orden se regía a través de la palabra hablada, no la palabra escrita. Esta escritura determinaba 30 roles. Estaban los roles del rey de justicia, el poeta y el adivino. Vamos. Bueno, ahí hubo sí. Entre estos estaban atravesados por la aletheia, que era la verdad. El rey divino se adjudicaba el poder a través del mito de la aparición, el cual era recitado por el poeta. El poeta tenía tenía una doble función para continuar con el siguiente. El poeta tenía una doble función, que era celebrar las hazañas divinas de los inmortales y celebrar las hazañas de los guerreros. En este punto particular, en los guerreros, eran a través de los bienes, territorios o el estatuto que tenía. De ahí los celebraba y les daba memoria o olvido. Esta memoria... La memoria es un concepto particular y muy importante, ya que de ahí hay una relación dual con el olvido. Esta dualidad atraviesa toda la organización de la antigua Grecia. La memoria provenía de las tres musas. Bueno, los nombres se me dicen. Las tres musas, con que digan las tres musas principales están nombradas ahí. Sí, sí. Las tres musas principales. Sí. Las tres musas principales que tenían la función psicológica, la función de la memoria y la función de la voz, de la voz cantada. Estas también tenían una función particular de engaño y podían hacer olvidar hasta el mismo poeta. A mí realmente me atrapó. El poeta que recitaba, interpretaba esas musas, también podía ser olvidado por ella misma. Exacto. Las musas, estas divinidades, eran vírgenes que estaban aisladas de la sociedad. Y esto era un detalle
tenían vedado lo sexual. Y bueno, esto eh, después tendrá una importancia muy radical Exacto. en la próxima Grecia. Bien, bien, bien. Es decir, lo que nosotros estamos viendo en este momento es de qué manera el pensamiento supera, ¿sí?, el recorte del texto y nos permite pensar en aquello que sobrevendrá en el campo del conocimiento cuando vayamos al contexto de la Grecia antigua. Bien, Federico. No sé si tenías que continuar. Estoy. ¿Está bien? Bien. ¿Quién de las Estoy chicas toma la palabra? Después seguimos lo mismo, no importa. A ver, ¿quién de las chicas toma la palabra? Bueno, por ahí retomo lo que me había quedado claro con respecto a la palabra Sí. cantada. Lo voy a leer un poquito. Lee, te pueden leer. Sí, lo voy a explicar con mis palabras. Cuando el Dale. poeta recibe de la musa la palabra cantada, justo que hoy hablaba de que la musa era como asexuada, y eso como que refiere a que o sea, la hace un poco más elevada que el humano y como debajo Uh-huh. del dios, que era lo más de todo. Bueno, cuando la musa le ofrece la palabra cantada al poeta, el poeta después ofrece la palabra rimada, y ahí entran los catálogos de palabras, la mnemotécnica Claro. que usaban para ofrecer la palabra rimada, y cuando esta palabra era aceptada por el rey de verdad, se convertía en una leteía, y por lo Ahí está. tanto en una palabra, Rosana, ¿te acordás cómo era? Mántica. La palabra mántica. Claro, ese va a ser mi aporte. Es lo que Bien. me quedó como más claro, que me resolvió todo el orden. Sí, lo que pasa es que por Yo ahí iba a seguir un poquito. ustedes cuando trabajamos así no tienen por qué, a ver, tengan los textos a la mano, es decir, uno lee porque uno no se acuerda de memoria y lo que es importante que ustedes escriban en sus cuadernos es las relaciones que establecen. Después uno vuelve al texto cuantas veces sea necesario. Dale, Rosana, ¿vas a tomar la palabra vos? Yo sí, iba a continuar lo que decía María con Ajá. la memoria y con algo también de lo que dijo Federico, es el soporte material de la palabra cantada. Es el registro, no sé si es exactamente el registro de la palabra cantada como decía en la pregunta, pero la memoria entre el soporte material y el apoyo técnico de la técnica formularia de los catálogos Claro. y la potencia religiosa, todo eso es lo que hace que se termine convirtiendo en una palabra mágico-religiosa y en la palabra mántica, que es la aceptada por el rey de verdad, sería de justicia. O eso fue lo que yo entendí. Es verdad porque es eficaz, nadie la pone en cuestión, chicos. Es verdad, Es eficaz. es eficaz. Esa es la palabra que yo me preguntaba. Claro, y no se pone en cuestión. La musa lo que hace es, al darle la palabra o al susurrarle la palabra al poeta, o sea, el poeta ahí está como siendo elegido por la musa, y a su vez, esa palabra cantada, que yo me la imagino como susurrada, porque solamente la escucha el poeta, es después, a través de las fórmulas y del catálogo y de la mnemotemia, como decía María, es reformulada y convertida en palabra rimada. Era, ¿no? Exacto. Sí, rimada. Que al ser cantada ¿hacia quién? Hacia el pueblo, hacia el resto de la sociedad tribal. El rey de justicia es el que dictamina y la hace eficaz. Sería, y la convierte en verdad. Claro, la aceptación del rey de verdad hacia esa palabra rimada, Claro, es la que la completería. claro. Y la leteia, a su vez, tiene dos potencias religiosas que son las musas y la memoria.
lo que la fundamentan, sería. Recuerden que cuando se habla del escenario donde el poeta hacía de esta palabra rimada una palabra cantada, eran generalmente los escenarios donde se reunían, ¿se acuerdan que yo les conté? Después de las batallas a repartir los botines. Y la narración del evento de la batalla ensalzaba, por ejemplo, al jefe de los guerreros y a la cantidad de bienes que traían como botín. Entonces, dentro de esa ceremonia se reconocía, en primer lugar, recuerdan a las viudas, ¿sí? A los más ancianos, las madres más ancianas que habían perdido sus hijos en la guerra. Es decir, era toda una ceremonia social que transcurría en la medida en que el poeta iba mediando con la palabra todos los actos y eventos de ese suceso. Y eso se inscribía también en la memoria del pueblo. Pero cuando el poeta presenciaba el evento y la musa lo inspiraba, como dice Rosana, él debía reducir ese evento particular al catálogo de palabras, ¿sí? Claro. Entonces, ese catálogo de palabras se construía, ¿vieron cómo nos dan a nosotros cuántos renglones? Y el sentido, bueno, es más o menos lo mismo. Bien, a ver, Ale o María, no sé quién quiera. Sí, dale. Si quieres, con respecto a lo que dijeron las chicas, me gustaría agregar o relacionarlo con algo que estaba en la primera página, en la última parte, que hacía referencia a que cuando el creador terminó su creación, le pregunta al poeta si de todo lo que existe o lo que había algo que no debía existir. Y me encantó esa parte porque el poeta dice que todo era perfecto, pero que faltaba algo, y que justamente faltaba la palabra. Yo creo que esta parte es sumamente rica, porque dice que a partir de ese pedido hay una creación del linaje de cantoras, llenas de armonía, dice. Sí. Las que eran veneradas en un santuario. Entonces ahí a mí me parece muy importante, porque es de alguna manera legitimar y darle poder a esa musa, a esa voz, a esa palabra, que después obviamente va a ser justamente a través del poeta que va a salir, que se va a compartir. Es muy importante lo que decís, Ale, porque a partir de ese reconocimiento aparece el concepto de solidaridad. Y ¿sí? Otra cosa que me gustó mucho, ya mucho más avanzado. A ver, ubicate en el. Espera, Ale. Estabas al final de la página 1 y en el principio de la página 2. Ahora salto a la tercera. Ahora vas a la tercera. A la tercera. Sí, donde ¿en qué dice, párrafo? Ay, no lo tengo acá. Creo que es a mitad. Ajá. Hace referencia a que la civilización oral exige memoria. Necesita de técnicas de memoria muy precisas. La inspiración poética se apoya en un adiestramiento de la memoria. Para mí ese concepto se relaciona con lo anterior. Totalmente. Porque digamos ahí la palabra, y con lo que dijeron las chicas, tiene que tener una forma. Sí, tiene que tener una manera de decirse para que cumpla un rol determinado, porque tenga un objetivo determinado. Bien, muy buena lectura, che. Muy buenas todas las lecturas. Fíjate que un poquito más arriba de lo que vos estabas hablando, dice, estoy en el párrafo segundo en la mitad. La memoria sacralizada es la memoria revestida de mántica. Es en primer lugar un privilegio de determinados grupos de hombres constituidos en hermandades. Como tal, se diferencia radicalmente del poder de acordarse de los otros individuos. En estos medios de poetas inspirados, la memoria es una omnisciencia de carácter adivinatorio. Omnisciencia es decir, lo superior de todo. Es omnipresente, lo abarca todo. Y bueno, y con referencia a esa, también en el último párrafo de la página 3, yo apunté que la memoria no es solo un soporte de la palabra cantada, sino tiene una función psicológica, que se apoya, otra vez en lo mismo, en la técnica y en la potencia religiosa, que es lo que vos estabas haciendo referencia, claro. Y que la palabra cantada tiene un don de evidencia. Bien, eso que vos decís de psicológica es algo que acota al autor para que podamos entender,
porque el concepto de psicología aparece con todavía no, Aristóteles, pero está no. bien porque el autor te lo dice para que lo puedas entender. Sí, Para sí, que yo creo que tiene que ver con ser pensado. exacto, ser pensado. Ser pensado en el sentido de la acción. Recuerden que ahí no Exacto. había reflexión, según los No. escritos, sino acción. La palabra es acto. Bueno, y después otra cosa y con esto dejo, No, por favor. que me gustó es que, bueno, que la palabra tiene una dualidad, porque Sí. de alguna manera celebra una hazaña humana, pero también cuenta la historia de los dioses. Ujú. Y que bueno, esto puede entenderse si se analiza como un rasgo fundamental en la organización de la sociedad. Sí, sí. Piensen lo de la dualidad, porque la dualidad existe hasta hoy. ¿Se acuerdan que yo les comenté que estaba hablando con los chicos de tercero que me cuestionaron? No, me preguntaron por qué ponía ese texto hoy cuando hablaba de Platón. Y yo les comenté que la sociedad actual tiene una estructura platónica, el mundo de uno y el mundo de los otros, los negros y los blancos, los ricos y los pobres, lo claro y lo oscuro, es decir, estamos manejados no todavía. pensamos en el devenir, no se pensaría en el devenir. En el devenir, mira, Claro, el devenir estaba, Federico, pero no aparecen los conceptos hasta Heráclito, siglo V, siglo VI. Pero no aparece en la historia escrita. Desde el momento en que el hombre se sitúa en la tierra como un homínido, el devenir está. Somos devenir. El tema es cuando es tematizado como una cuestión filosófica. ¿Sí? Hoy en día no somos devenir, somos fugacidad, hoy somos fugaces. Hoy no devenimos en nada, o no creemos devenir en nada, yo qué sé. Platón decía que el que se portaba bien se iba a reencarnar en un aspecto divino. Y las mujeres, como éramos de otra estatura, éramos bajas, nos íbamos a encarnar en animales o en plantas. Fíjate. ¿No? Bueno, pero tiene en el contexto tiene su correlato. Es decir, la mujer nunca contó, chicos, hasta hoy. Hoy tampoco contamos. Hay una ficción de que tenemos gran relevancia, pero mirando la realidad. Bueno, muy bien. Voy a parar la grabación. Yo estaba paviando con ustedes y no había